Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este jueves 1 de mayo del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Vaya que está dando mucho de qué hablar simplemente el tema de Ernesto Zedillo y su reaparición al querer simplemente hablar sobre democracia y sobre todo decir que se va a vivir una dictadura aquí en México. Ya hemos pasado varios videitos en donde este expresidente simplemente fue uno de los peores y fue el que pues endeudó a México hasta el día de hoy y que se va a seguir pagando. Lamentablemente existen medios, comentócratas, periodistas, que siguen viendo a este como uno de los mejores, el padre de la democracia, sí. Hagan ustedes el favor, que porque fue el que reconoció el cambio en el poder, porque en su momento solamente gobernaba el PRI y él, como buen demócrata, aceptó su derrota rápidamente ante el PAN. Por Dios, son tan miserables que ya hemos visto ahorita que los dos son lo mismo. Siempre fueron lo mismo. Apoyaban lo mismo. ¿Qué reconocimiento? Más bien, otro engaño a la ciudadanía. Y esto lo avala estos medios, como el de la señora Adela Micha, quien le tira flores a Zedillo, diciendo que reventó a la 4T, que le puso unos buenos cachetadones, ya que oposición no existe ahorita. El día de hoy, Pablo Gómez, titular de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, le cierra el hocico a Adela Micha, porque así es como se debe de hablar de este expresidente y no querer lavarle la cara, como lo hizo el día de hoy. Expresidente Ernesto Zedillo, quien pasó los últimos 25 años sin hablar públicamente de política en México, mexicana, decidió romper el silencio autoimpuesto y publicó un ensayo que es demoledor contra la presidenta Claudia Sheinbaum, contra López Obrador y en general contra la Cuarta Transformación. Este texto, publicado en la revista Letras Libres, se titula México, de la democracia a la tiranía, y expone sus principales críticas contra el régimen que desde el 2018 gobierna el país. En su escrito, el expresidente Zedillo es de verdad implacable. Critica, por ejemplo, la reforma judicial como una medida regresiva para destruir la independencia y el profesionalismo del Poder Judicial mexicano y para eliminar cualquier contrapeso y concentrar en manos de la presidenta todo el poder del Estado. Afirma que esta elección judicial del próximo 1 de junio no es en lo absoluto un ejercicio democrático, sino que más bien parece un ensayo de lo que viene para futuros procesos electorales, tanto federales como estatales, donde la opacidad y el fraude, incluso peores que en los viejos tiempos, serán los rasgos dominantes, porque, abro comillas, el gobierno ha determinado a la mayoría de los candidatos sin asegurarse de que sean realmente personas que reúnan las calificaciones profesionales y éticas para impartir justicia, cierro comillas. Zedillo criticó a López Obrador por atacar sin descanso la independencia y la capacidad del Instituto Nacional Electoral, por reducir su presupuesto y por calumniar, insultar y amenazar tanto al INE como a sus consejeros. Y además también aseguró que solía despreciar, ignorar y desacatar las leyes electorales. Además, Ernesto Zedillo se lanzó contra la desaparición de organismos autónomos,
contra la cooptación de las Fuerzas Armadas y remata su ensayo diciendo que México se convirtió en un estado policial y en un régimen autoritario y regresivo. Se trata de una radiografía muy pesimista acerca de la naturaleza de la Cuarta Transformación, que concluye diciendo que la presidenta Sheinbaum se merece una calificación sobresaliente en la destrucción de la democracia mexicana. Se puede estar de acuerdo o no con este diagnóstico, pero lo cierto es que estas críticas tienen un peso muy grande por la falta de liderazgos en la oposición, pero también porque con sus errores y sus aciertos nadie puede negar que el expresidente Zedillo contribuyó a la democratización del país con su reforma electoral, con su reforma judicial y con su reconocimiento de los resultados de las votaciones del año 2000. Como él mismo lo dijo en su texto, fue durante su sexenio que se le puso fin a la presidencia autocrática y abusiva y se dio la transición democrática. Por este motivo, las críticas del expresidente Zedillo pues no cayeron nada bien en Palacio Nacional. La presidenta Sheinbaum respondió a ellas acusando a Zedillo de ser el responsable de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas, por haber orquestado la privatización de los ferrocarriles y sobre todo por haber sido quien llevó a cabo el rescate bancario conocido como el Fobaproa. Y criticó también la reforma judicial de 1994 e incluso aseveró que Zedillo entregó la presidencia de México al PAN a petición del gobierno de Estados Unidos. Eso dijo Claudia Sheinbaum. Ernesto Zedillo no se quedó callado y reviró de nuevo a la presidenta Sheinbaum mediante una carta. La retó a que realice auditorías independientes para ver cuál fue el costo de los megaproyectos de López Obrador. Queda pues muy claro que hay dos maneras y muy distintas de interpretar la realidad mexicana. Por un lado, la del expresidente Zedillo, que cree en la democracia como una serie de instituciones y de contrapesos políticos. Del otro lado está la visión de la presidenta Sheinbaum y de López Obrador, para quienes la transición del año 2000 fue una simulación y para quienes es el contacto con el pueblo y la popularidad lo que realmente cuentan. Pero más allá de la polémica y de las declaraciones, no debemos perder de vista el debate de fondo. Ah, caray, pues es que a estos nada más les importa defender. ¿Por qué no habla sobre lo que afectó a muchos mexicanos? Vaya manera de dar su noticia de la señora Adela Micha. Por eso el día de hoy sale Pablo Gómez y la revienta con esto. Vamos a ver, es una buena exposición sintética de una tragedia que se pudo haber evitado con un poco de sentido de responsabilidad con el pueblo de México, con un poco de patriotismo y con un mucho de valor y decisión a la altura de las circunstancias, que nada de eso predominó en el poder de entonces. La tendencia hacia la salida de capitales del país empezó a principios del año electoral, pero no se debió al hecho de que iba a haber elecciones, sino de la situación de la economía y de la política de Carlos Salinas de contener de manera artificial el tipo de cambio. Esto generaba un impulso hacia la salida de capitales de los dueños del dinero, que buscaban pues ciertas garantías del mantenimiento del poder adquisitivo de sus fondos. Esto fue advertido no solamente por economistas, sino también por uno que otro empresario. El gobierno consideraba que no debería actuar con fuerza frente a esta tendencia
porque iba a haber elecciones. Ese era el argumento principal. Que después de las elecciones ya se iba a componer todo. Después de las elecciones las cosas se empeoraron muchísimo más por la presión. Durante esta época, este periodo, los bancos daban créditos quirografiarios, es decir, sin ningún respaldo, nada más con la pura firma del que recibía el crédito. Créditos millonarios, créditos a personas relacionadas con los bancos, es decir, accionistas, altos funcionarios de los bancos, parientes de los gerentes. Hicieron un reparto de créditos baratos por muchos millones de pesos. Esto está documentado. Ahora vamos a hablar de eso. Claro, en el momento en que estalla la crisis, el secretario de Hacienda dice, y el nuevo presidente dice, es que no sabíamos nada de los bonos que había estado Salinas emitiendo. ¿Cómo que no sabían nada si eran miembros de ese gobierno? Pues ¿de dónde llegaban? Llegaban del mismo grupo político. Zedillo no iba a ser el candidato, ustedes lo saben, todo el mundo lo sabe. El candidato era Colosio. Él fue, digamos, que el relevo. Pero Zedillo era el coordinador de la campaña de Colosio. Entonces había estado en el gobierno directamente, tenía conocimiento de eso. Su carrera como funcionario alto, pues fue en el fideicomiso para cubrir los riesgos cambiarios, que era pues un instrumento para sustituir confianza por soluciones a los problemas de deuda en dólares de los empresarios. Perdón. Entonces, veamos cómo se hizo, cómo se construyó este edificio de Fobaproa. El Fobaproa empezó a operar dando bonos, fondeando a los bancos que tenían dificultades de cobro. Una cantidad enorme de créditos que estaban en cartera vencida y que el Fobaproa asumía a cambio de bonos que se le entregaban y entraban al activo y al patrimonio del banco. Entonces Fobaproa empezó a cubrir adeudos privados. Esta no era la función. La función del Fobaproa era una especie de seguro para proteger el ahorro bancario. Cuando un banco entraba en dificultades, la Comisión Nacional Bancaria intervenía al banco y entonces lo podía sanear utilizando las cuotas pagadas por los bancos al Fobaproa y cubriendo, por lo tanto, determinados quebrantos, aunque no había un techo como después se puso. De todas maneras, pues eso estaba en dependencia de la política de la propia autoridad del país. Empezaron a dar. En la Cámara no había informe, no se informó nada a la Cámara. Estaban simplemente pues regalando dinero, pues, para decirlo en términos llanos. Hasta que hubo ahí una pequeña rebelión y dijeron, bueno, pues tienen que informarnos. Y fueron a informar. El asunto era mucho peor que lo que suponíamos. Las cosas ya estaban en un nivel verdaderamente insostenible. ¿Quién va a cubrir todo esto? Del desastre. La economía del país estaba mal, la inflación galopaba, el tipo de cambio llegó hasta 11 y pico, venía desde 3 con la reforma, ¿se acuerdan? El cambio de los pesos llegó hasta 11. Bueno, entonces se hicieron dos bandos. Hay en México y en la historia una tendencia a que haya dos bandos, por más que se hacen esfuerzos para que haya más bandos, ¿no? Hay países donde hay más
En México siempre hay la tendencia de que haya dos posiciones, dos bandos. Al principio no era así, aparentemente. La primera proposición era mantener la política que se había iniciado con el programa de rescate. Cubrir sobre la base de unas reglas muy laxas los créditos que los deudores, los grandes deudores, no podían pagar. El programa para pequeños deudores era aparte. Lo separaron, porque eran cantidades mucho menores y el regateo era mucho mayor. O sea, al pequeño deudor le tocaba cubrir un porcentaje mayor de la deuda por una razón, porque muchos de ellos eran hipotecarios. ¿Y qué? Si no pagaban, perdían la casa. Entonces los podían extorsionar, vamos a decir, así. Entonces, ese programa que todavía subsiste como el rastro, como un adeudo, nunca tuvo una importancia grande. Ellos presumían mucho de su programa de pequeños deudores, pero les salió baratísimo y los pequeños deudores pues tuvieron que pagar una buena parte. Los grandes deudores, pues no, así no fue la historia. Era muy laxa la norma. Entonces, pero culminó con esto, ¿eh? Escuchen ustedes. Bueno, del mundo entero, el que peor lo hizo fue México, que es una cosa muy fea. Porque ahí está la deuda. Dicen algunos políticos del viejo régimen, que la deuda de un país no se paga nunca. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? No se trata de eso, no se paga nunca. ¿Saben por qué? Porque se paga todos los días. Porque nadie se hace pobre por deber, se hace pobre por tener que pagar los intereses de lo que debe. Esa es nuestra historia, es nuestra realidad. Porque el pasado nos persigue cuando las cosas que se hacen son de una profundidad dañosa inmensa. La auditoría. Vamos a aterrizar ahí. Bueno, entonces había dos proposiciones. La proposición que ganó, el PAN estaba ahí nadando y finalmente pues, no era cierto. Estaba en la misma propuesta. Reconocer la deuda de Fobapro. Y la nuestra, en esa época, el presidente del PRD era Andrés Manuel, justamente. Yo la presenté y dije, bueno, esto que acabo de explicar. Es importantísimo tener presente que había dos propuestas, que no era fatal reconocer la deuda. El Congreso tiene la facultad de reconocer la deuda, pero las deudas no se pueden contraer si no son para inversiones que generen ingresos. Eso dice la Constitución. ¿Sí? Aceptar la deuda era inconstitucional. Bueno, dice Zedillo que se auditó el Fobapro y que se entregaron los resultados en su momento. Miente feo. Miente feo. Hay varias formas de mentir. Miente feo. Aquí está el que no quisieron entregar. Entregaron en la Cámara un disco encriptado. Tenía 5 llaves. 5 llaves. Larguísimas. Aquí están los 5 passwords. Entonces, le dieron una al PRD, otra al Verde, otra al PT, otra al PRI y otra al PAN. Para poder desencriptar, había que tener las 5. Nosotros, después de una acción política, tomando en cuenta que los candidatos, tanto del PRI como del PAN, pues tenían que dar respuesta a la exigencia de que dónde está
la llave del disco, ¿no? Pues sí. Hablando de Lina. Sí. Entonces, Cuauhtémoc inmediatamente intervino y dijo, a ver, mi aliado que tengo ahí, que era el PT, pues se suelta y además ellos estaban de acuerdo, no había que presionarlos. Los del PAN dieron una llave que no era Fauci Handam. Ese es bueno para esas cosas, ¿no? La entregó, pero era falsa. Entonces se generó un conflicto interno en el PAN, diciendo, pero ¿qué les pasa? Estamos en vísperas de una elección y ustedes jugando con esto. Entonces entregaron la llave. Entonces ya teníamos 4 llaves, pero imposible de abrir. Hacíamos cuentas y nos tardamos un año con las máquinas que teníamos. Entonces le pedimos ayuda a un científico bueno para estas cosas y empezó a trabajar y avanzó algo en la descriptación o desencriptación. Pero de repente dijo, oye, yo ya no puedo trabajar más, porque tengo muchas cosas y ya me tengo que detener. Entonces el jefe, el ciberjefe que teníamos en el grupo parlamentario, Hilario Juárez, se puso a trabajar a partir de lo que su amigo, ese científico, son egresados de la Facultad de Ciencias, son físicos, y se tardó también un poco y trabajaba. Y un día, ¡wow!, apareció lo que estaba encriptado, apareció el reporte de la auditoría con los créditos que consideraban pues crimen, delito. Lo subimos a la página, ¿no?, para que cualquiera lo pudiera consultar. Este documento fue público. Estuvo en la página de la Cámara meses. Cuando vino el cambio ahí de presidencia, llegó una priista a ser presidenta de la Cámara, ordenó que quitaran eso, por favor. ¿Qué es eso? De tener ahí como trofeo este documento que se negaban a entregar, a abrir. Tiene aviso de confidencialidad. Este disco CD-ROM contiene la lista completa de las operaciones reportables identificadas durante la ejecución del programa para la evaluación integral de las operaciones del Fondo Bancario de Protección del Ahorro y en el saneamiento de las instituciones financieras de México. Acércate al micro. Perdón. Súbele. Perdón. Entonces dice, al momento en que usted tenga acceso a la información confidencial, lo que leías cuando desencriptabas, ¿no? Pero ya llevábamos meses en esto. Y se negaban a entregar. Dice, mediante el uso de las claves o contraseñas contenidas en los sobres adjuntos, se obliga a 1. Preservar la confidencialidad de la información confidencial. 2. Utilizar la información confidencial exclusivamente para los fines previstos en los artículos 5 y 7 transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que ya se habían adelantado protegiendo esto, ¿no? Y abstenerse de divulgar por cualquier medio la información confidencial. En caso de que la información confidencial llegara a estar en el dominio público, las instituciones de crédito y sus clientes podrían sufrir daños irreparables. ¿Pues cuáles? Que los metieran a la cárcel. No los iban a meter a la cárcel. Ya estaba todo planchado. Como no los metieron, está
traigo otro documento. Si llegara a divulgarse por cualquier medio la información confidencial, podrían verse afectadas ciertas investigaciones de carácter administrativo y judicial. Al contrario, esta era la presión para el MP, pero no funcionó. Ellos tenían el MP. Michael McKay, o McKay, como quieran, no acepta responsabilidad alguna por cualquier daño o prejuicio causado a terceros como consecuencia del uso o revelación indebida de la información confidencial. Y aquí está la lista. Bueno, quiero decirles que esto que no querían entregar, en efecto no es una cantidad muy grande, pero sí más o menos pesada. El problema es que esto violaba la regla laxa de ellos mismos. No obstante lo cual, cubrieron estos créditos. La regla de ellos era impresionantemente favorable para los grandes deudores, los empresarios y todo eso, especuladores. Esto estaba fuera de ellos y nunca pudieron explicar por qué Fobaproa en su comité que tenían aprobó esto. Nunca. No dieron la menor explicación. Saben que esto no iba a ser conocido nunca con el sistema del encriptamiento con 5 llaves, ¿no? Con el PRI que dijera no. Yo le mandé decir a la Bastida en aquel entonces, a través de una persona que trabajaba con él y que en algún momento trabajó conmigo en el PSUM, que nos diera la clave, la llave, que eso era lo mejor para el país, para todo el mundo, la transparencia más elemental. Me mandó decir que no. No sé si porque no podía o porque no quería, o por las dos cosas. Eso nunca lo dijo, se hizo el desentendido. No, bueno, pues es que a ellos, para que vean la hipocresía, les encantaba, según, la transparencia. Son unos miserables que estaban coludidos desde siempre. Y no nos queda la menor duda. Así que, por eso dejé pasar toda la intervención de Pablo Gómez. Esto es lo que deberían de dar a conocer los verdaderos periodistas. Todo esto que se revela. Y no una cartita en donde acusa a Zedillo que lo están simplemente acusando de cosas que no hizo. No vaya, qué incoherencia. Por eso decimos que están estos medios y periodistas vendidos a ese régimen desde hace muchísimo tiempo. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.